Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de biología. En esta ocasión tenemos el tema de el agua y las biomoléculas para la vida. Vamos a estar hablando acerca de cuál es la importancia de estas moléculas. La primera de ellas, el agua, vamos a ir identificando cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus propiedades químicas y de qué manera o por qué razón es que es tan indispensable para la vida. Posteriormente estaremos hablando acerca de otras moléculas que son verdaderamente indispensables, como lo son los carbohidratos. Vamos a identificar con qué otros nombres se les conoce a los carbohidratos y cuáles son sus clasificaciones. Posteriormente, de la misma forma, vamos a conocer qué es un lípido, cuáles son sus funciones, para qué les sirven los lípidos a los seres vivos y de qué otra manera se les llama. Y lo mismo vamos a ver con las proteínas hasta esta sesión. Ya en la sesión siguiente vamos a hablar acerca de los compuestos llamados nucleótidos o ácidos nucleótidos, que son por una parte el ADN, pero también el ARN. Vamos a identificar que tanto el ADN como el ARN son parte esencial de los seres vivos. Bien, pero antes de entrar de lleno ya a nuestros temas, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Como ustedes recordarán, comenzamos hablando acerca del método científico. Recuerden ustedes que nuestra materia, la biología, pues es una ciencia y por lo tanto, pues debe de ser estudiada como tal. La biología es una ciencia fáctica o una ciencia material. ¿Por qué? Pues porque precisamente sus objetos de estudio son hechos tangibles que se pueden tocar. Bien, ¿y cuáles son esos pasos del método científico? ¿Cómo puedo yo plantear una investigación? No solamente en biología, déjenme decirles que en todo conocimiento del ser humano que sea caracterizado como ciencia, se deben de seguir estos pasos. El primer punto es fijar qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero conocer, y a esto le llamamos delimitación del problema. ¿Cómo es? ¿Dónde surge? ¿En dónde lo puedo estudiar? ¿Por cuánto tiempo? Ese tipo de preguntas son las que yo debo de identificar cuando realizo mi planteamiento del problema. Digamos que el segundo paso es el que tiene que ver con realizar el marco teórico, y para hacer este paso es necesario buscar la evidencia de las investigaciones que se hayan realizado sobre este tema. Les decía yo que difícilmente vamos a encontrar un fenómeno de estudio que antes no haya sido abordado ya por los hombres de ciencia. Sin embargo, el conocimiento es vasto, el conocimiento no está acabado, así es que seguramente encontraremos alguna arista, encontraremos alguna área que no se haya estudiado, o inclusive, por ejemplo, en el caso de fenómenos sociales, los resultados que se encuentren en un país, en una cultura, en una zona determinada, pueden variar con relación a las personas que viven en otra área, en otro espacio geográfico, es más, en otro tiempo. No son las mismas cosas que yo puedo encontrar o que yo pude haber encontrado hace 20 años contra lo que yo encontraría al día de hoy, al 2020. Una vez que hemos identificado y delimitado nuestro marco teórico, entonces vienen nuestros supuestos. ¿Qué es lo que yo creo que voy a encontrar? Y a eso le voy a denominar hipótesis. Después viene
el razonamiento de por qué tendría yo que estudiar, por qué tendría yo que abordar ese tema, y esa es la justificación. ¿Qué beneficios aporto yo a la humanidad, a mi comunidad, si no pretendo ser tan abarcativa? ¿Qué beneficios le puedo traer yo a la comunidad o al mundo con mi investigación? Es parte de nuestra justificación. Necesito forzosamente plantear mis objetivos a trabajar, porque eso es lo que me va a direccionar, eso es lo que me va a abarcar el camino hacia dónde y cómo voy a llegar. Realizamos la investigación, llegamos a una comparación de la hipótesis que me va a llevar a decir lo que tú planteaste aquí en tu supuesto es correcto o no, es incorrecto, y entonces tienes que replantear tu hipótesis, ¿verdad? Y bueno, entonces de manera muy genérica, recuerden que esto es un repaso, pues estas son de los pasos para ir realizando una investigación, ¿no? Ya posteriormente, cuando ustedes estén en sexto cuatrimestre, vamos a llevar la materia de proyecto de titulación, que no es otra cosa más que metodología de la investigación, es decir, todo un cuatrimestre para ir desarrollando todos estos puntos que acabo de mencionarles. Entonces, ahorita basta nada más con señalar estos puntos. Continuamos entonces. Bien, decía yo hace ratito, y además también en ya clases pasadas, habíamos señalado que el nivel más ínfimo, más pequeño de la materia es aquel que está relacionado con las subpartículas atómicas y luego con los átomos, y que estos átomos, cuando se unen, van a formar compuestos. ¿Qué compuestos? Bueno, pues tenemos aquí precisamente en la pantalla. Entonces, esos compuestos, que no importa qué tipo de ser vivo yo esté estudiando, voy a encontrar todas estas biomoléculas. Acuérdense ustedes que ya con anterioridad también habíamos hablado de esas partículas, esos elementos que van a constituir estas partículas y que les llamábamos chomps, ¿no? Acuérdense, esto es bien importante. Chomps, que es una especie de mnemotecnia para recordar cuáles son los elementos constitutivos de estas biomoléculas. ¿Cuáles? Bueno, pues en diferentes órdenes y en diferentes cantidades vamos a encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar. Perdón, azufre y azufre. Bien, recuerden ustedes que todos estos elementos van a tener distintas distribuciones en la molécula, diferentes cantidades, y entonces dependiendo de eso es que yo voy a tener agua, ¿sí? El agua es la primera biomolécula de la vida, pero voy a tener carbohidratos, voy a tener lípidos, voy a tener proteínas y también voy a tener dos nucleótidos diferentes, dos ácidos nucleótidos diferentes. Bien, el agua es uno de los compuestos más abundantes que hay en la naturaleza, ¿verdad? Dependiendo de el tipo de ser vivo que yo identifique, pues es la cantidad de agua que va a tener. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una imagen de este ser vivo llamado hombre, llamado ser humano, y pues dependiendo de la etapa, déjenme decirles que dependiendo de la etapa del desarrollo, la etapa del desarrollo que esté pasando este ser humano, es, digamos,
la cantidad de agua que va a contener. Aquí tenemos una imagen de un adulto. Bueno, pues déjenme decirles que aproximadamente un 75% es el agua que contiene un hombre en su adultez. Pero cuando es niño, la cantidad de agua es mayor. En un niño vamos a encontrar un 82% aproximadamente de agua, y en un anciano la cantidad de agua se reduce más o menos, conste que estoy diciendo más o menos, 65, entre 65 y 68%, ¿no? Entonces, entre otras cosas, esta es una de las razones por las cuales las células que conforman la piel de los adultos mayores es diferente a la piel que tiene un adulto o que tiene un ser humano en la niñez, ¿no? Piensen ustedes que la piel de los niños, pues digo, esto solo por poner un pequeño ejemplo, ¿no? La piel de los niños es mucho más lozana que una persona de 35 años, pero esa persona de 35 años tiene una piel muchísimo más hidratada que una persona de 80 o 90 años, ¿sale? Entonces, la cantidad de agua en el ser humano va a variar, pero en términos genéricos, como nos dice aquí en el texto, podríamos mencionarlo de esta forma. ¿Y para qué se va a utilizar el agua en un cuerpo, en un ser vivo? Bueno, en el caso del ser humano, por ejemplo, tenemos aquí que la sangre ocupa un alto porcentaje, agua en los riñones, en los músculos, ¿no? Agua que debe de tener el cerebro, la piel, los huesos y el tejido adiposo, el tejido graso, ¿no? Así en términos generales. Y pues en el planeta también, en el planeta va a variar. Este planeta azul toma ese color debido, bueno, a varios efectos, ya por ahí lo vamos a ver en ecología, pero en términos generales, el agua está más o menos en un 71% de la superficie terrestre, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, si hay tanta agua en el planeta, ¿por qué hoy en día cobra tanta importancia ese tema del agua? ¿Por qué en muchos medios de comunicación escuchamos que el agua se está terminando? Bien, pues recuerden ustedes que tenemos en el planeta lo que llamamos agua dulce y agua salada. El agua dulce no es tanto porque tenga azúcar disuelta, en cambio el agua salada sí. El agua salada tiene grandes cantidades de minerales disueltos. Esto siempre va a depender también del lugar del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, se habla de que el Mar Muerto, que está en Medio Oriente, es una zona acuífera en donde se han depositado grandes cantidades de minerales, grandes cantidades de sal, y que bueno, pues por eso es sumamente salada. Lo mismo sucede con el agua de los mares. Sin embargo, el agua de los ríos, de los lagos, las lagunas, los cenotes, no tiene esa cantidad de sal disuelta. Por eso se dice que es agua dulce. Y los seres humanos y la gran mayoría de los animales, no todos, pero sí la gran mayoría, solamente pueden incorporar a su organismo la llamada agua dulce. ¿Cómo es que se dulcifica el agua? Bueno, ok, pasa por un proceso de purificación, pasa por un proceso de filtración que va a hacer que se eliminen la mayoría de las sales. Y entonces en ese momento vamos a decir, ya tenemos agua dulce, agua que es potable. Se le llama agua potable aquella que tiene
una cantidad muy ínfima de sales minerales, porque sí las necesitamos, sí el agua que bebemos sí debe de contener sal, pero en muy, muy pequeñas cantidades, y además muy poquitas bacterias o agentes patógenos. Jamás, jamás, jamás vamos a tomar agua 100% limpia de patógenos, ¿no? Que además tampoco lo necesitamos. Nuestro organismo necesita adaptarse a ciertos patógenos. Cuando digo patógenos, son estos seres microscópicos que son capaces de causar enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene una regla en donde señala cuál es la cantidad de patógenos que debe de haber por litro. Esto nos está hablando, y repito, de que no encontraremos jamás agua 100% limpia, ¿no? Sin embargo, sí es una realidad que necesitamos el menor número posible de patógenos, por supuesto que sí, y como decía hace ratito, cantidades mínimas de sal. Bueno, pues esto lo hace la naturaleza de forma natural, de forma autónoma, voy a decirlo así. Pero lo que sucede es que los seres humanos estamos consumiendo hoy por hoy más agua de la que la naturaleza por sí sola pueda filtrar de manera natural, obviamente. Ese es el gran problema, ¿no? Y bueno, pues debido a esto se están llevando diferentes daños en diferentes áreas, en diferentes zonas y de diferentes maneras. Tendremos que dedicar una clase completa y ya lo vamos a hacer, por supuesto que sí, cuando estemos en ecología, ¿sale? Bueno, baste ahorita simplemente señalar esto, que el agua que la naturaleza filtra de manera autónoma, pues es ya menor que la que el ser humano demanda. Y ese es el problema que trae consigo la escasez. De eso se trata la escasez de agua dulce hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, se visualizan, se vislumbran por ahí algunas alternativas. En verdad, yo espero que cuando ustedes sean adultos, pues este problema esté salvado, esté solucionado, porque sí se puede, pero insisto, lo veremos más adelante, el próximo cuatrimestre. Bien, el agua es un compuesto que va a facilitar la biodiversidad. Recuerden ustedes que biodiversidad pues es la gran cantidad de seres vivos que habitan en el planeta, animales, vegetales, microorganismos, ¿no? Toda esta variedad pues está generada precisamente por estos, por el agua. El agua, dentro de sus características físicas, habíamos señalado en algún momento, pues que puede ser sólida, líquida y gaseosa, dependiendo de la temperatura. Este es un punto muy importante. Si después ustedes quieren hacer un examen a la universidad, esta es una de las preguntas obligadísimas de química. El agua, perdón, de física, una pregunta obligada de física. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Si ustedes ponen a hervir agua en la estufa y tienen la precaución de meter un termómetro antes, verán que cuando empieza a volverse gaseosa es porque ha llegado a este punto, ¿sale? Generalmente así es, de manera invariable, a menos que las condiciones de presión, ¿sí? Sean diferentes. Por ejemplo, hay una pequeña variación cuando el agua hierve, digamos, a nivel del mar. Vamos a pensar en alguna playa como Acapulco, o cuando hierve en algún lugar muy alto del mundo, como el desierto de Atacama, que es un desierto que está muy arriba del nivel del mar. Entonces, allí sí hay ligeras variaciones, pero muy, muy mínimas, de tal forma que podemos llegar a la generalización de decir que el agua hierve a 100 grados centígrados y de la misma forma se va a congelar
a los 0 grados centígrados. De 0 grados hacia abajo se congela y cuando llega de 0 y empieza a subir 101, 102, 110 grados centígrados, perdón. Cuando está a 0 grados y empieza -1, -2, -3, pues ahí ya está congelada. Y se empieza a descongelar, se empieza a volver líquida después de los 0 grados, cuando estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Allí el agua adquiere esa consistencia líquida, ¿sí? Igual, dependiendo un poquito de la presión a la que esté sometida, pero en términos generales, también entonces 0 grados se solidifica convirtiéndose en un hielo, se congela. En situaciones normales no tiene color, ya sabemos que es transparente, no tiene olor. Cuando un agua tiene olor es porque seguramente tiene bacterias que están realizando procesos de descomposición y eso es lo que hace que huela feo. Y lo mismo, en una situación normal no debe de tener sabor. A eso se refiere insípida. Si tiene sabor es que entonces seguramente tiene grandes cantidades de sal o alguna otra sustancia. El agua tiene la característica de combinarse con muchas otras moléculas, por ejemplo, con óxidos ácidos, con óxidos básicos, que esto fue lo último que vieron en química el cuatrimestre pasado. Reacciona con metales, formando obviamente óxidos metálicos, con no metales, si se va a combinar con no metales, pues va a crear sulfuros, sulfitos, sulfatos, cloritos, cloratos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente dependiendo del elemento que estemos hablando. Se une con sales formando hidratos y la gran característica del agua y por la razón que es tan apreciada es porque es un gran disolvente, ¿no? Esto también ya lo vieron en química, es soluble y es disolvente. Todos sabemos que disuelve el agua o el azúcar, son los ejemplos, digamos, más clásicos, ¿no? Más comunes. Ok, tenemos aquí una lista de datos curiosos que vamos a encontrar, características que tiene el agua. Nos dice que la Tierra tiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua y que esta cantidad se ha mantenido estable desde que prácticamente se creó el planeta. Se congela, se licúa, se gasifica y otra vez se licúa, se congela, se gasifica. Vamos a hablar en la tercera unidad de las eras geológicas y allí vamos a ver cómo la Tierra ha cambiado y hemos tenido periodos de glaciación donde gran cantidad del agua se ha solidificado, se ha congelado, pero en términos generales es siempre la misma gracias a nuestra superatmósfera. También lo vamos a ver en ecología. El agua es el principal regulador de la temperatura terrestre. Sepan ustedes que durante el día, bueno, número 1, como la Tierra tiene gran cantidad de océanos que cubren prácticamente todo el planeta, esa agua oceánica absorbe el calor que el sol nos hace llegar durante el día. Y en la noche se libera ese calor, de tal forma que las noches no son tan frías. Es más, la diferencia entre la temperatura del día y la noche se mantiene casi constante.
Yo sé que habrá quien me diga, oiga, profesora, pero es que, por ejemplo, en el desierto podemos estar en un día muy cálido a 45 grados centígrados y en la noche podemos llegar hasta a lo mejor menos 2 grados centígrados. Muy, muy frío. Sí, por supuesto que sí. Entonces, tú me estás diciendo, profesora, que de 45 a menos 2 no es mucho el cambio de temperatura. Sí, no es mucha, es casi constante o es casi la misma si, por ejemplo, la comparamos con las temperaturas de los demás planetas, en donde en el día, gracias a que no tienen atmósfera y gracias a que no tienen agua, las temperaturas van a variar de entre 200, 250 y hasta 300 grados. Bueno, Mercurio creo que alcanza 400 grados en el día, digo, sí, 400 grados en el día. Imagínense, nosotros nos estamos aquí a los 25, 28, 30, 32 y ya casos extremos 40 grados centígrados, nos estamos derritiendo. Imagínense 400 grados centígrados, o no nos vamos tan extremos, 250 en planetas como Marte, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que en la noche llegan a menos, casi lo mismo, ¿no? Menos 200, menos 250, menos 300 grados centígrados. ¿Se dan cuenta la cantidad? O sea, estamos hablando de 500 grados de diferencia. Entonces, cuando ustedes me hablan o cuando un geólogo me habla de que la diferencia en el planeta entre la noche y el día puede ser como de 40 grados, pues no es nada, verdaderamente no es nada. Y eso se lo debemos al agua, ¿no? El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse en forma sólida, líquida o gaseosa. Porque, por ejemplo, lo que respiramos, que es oxígeno, el oxígeno que respiramos siempre está en estado gaseoso. Necesitamos variar mucho la presión y la temperatura, por ejemplo, para que tome forma sólida, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno. El hidrógeno se le necesita bajar demasiado, pero muchísimo la temperatura para que se vuelva ahí entre sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agua realmente no necesita mucho variar, aunque son 100 grados, realmente créanme que no es mucho. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y esa es la razón por la cual utilizamos el agua para todo, para limpiar todo. Si se les cae un vaso con refresco y dejan secar el refresco, después su mamá les va a decir, límpiame esa. ¿Y con qué lo van a limpiar? Con un trapo húmedo. ¿Por qué? Porque el agua va a disolver el azúcar y todos los demás componentes que pueda tener el refresco, ¿no? Entonces, el agua disuelve. Siempre que limpiamos algo, chicos, lo que estamos haciendo es disolver la sustancia que no queremos con agua, ¿sí? Un solo árbol pierde por evaporación 265 litros de agua por día en un fenómeno maravilloso que es intercambio de gases. Pero bueno, lo vemos más adelante. El agua congelada pesa 9% menos que el agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota sobre el agua, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se reacomodan las partículas del hidrógeno y el oxígeno cuando están congeladas, que es diferente a la forma en que se acomodan cuando está en estado líquido. Para que el agua sea salada, basta con que contenga una milésima parte de su peso en sal. Es decir, si tenemos 1 litro de agua, o vamos a pensar, normalmente el agua la medimos en el volumen son litros y mililitros, ¿no? Pero si lo pesáramos, por supuesto que el agua la podemos pesar. Entonces, si nosotros tuviéramos 1 kilo de agua, bastaría con que tuviéramos 1 gramo de sal
y echársela para que ya podamos decir que está salada, ¿no? El 80% del agua que se encuentra en los continentes está en la superficie. El 20% restante se encuentra bajo la tierra en forma de vapor de agua atmosférico. ¿Sí? Entonces, básicamente, toda es la que nosotros vemos sobre la superficie, ¿no? Muy poquita, muy poquita está en las nubes, o muy poca son aguas subterráneas, como por ejemplo los cenotes, ¿no? Que encontramos aquí en nuestro país, pero solamente en el estado de Michoacán. Busquen qué es un cenote, son preciosos. O tal vez, a lo mejor en historia, cuando hablaron de la cultura maya, pudieron haber visto qué es un cenote, ¿no? Solo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es dulce. De esa cantidad, 0.5 se encuentra en depósitos subterráneos, que es lógico, de acuerdo a lo que nos están diciendo acá arriba. Y 0.1 fíjense, 0.01% en ríos y lagos. O sea, realmente es muy poca el agua dulce. El grueso del agua es salubre, es salubre, es decir, tiene sal. Les decía hace ratito, ya se están creando muchos procesos para desalinizar el agua. Desgraciadamente, el agua, al igual que el petróleo, se convierte en un as bajo la manga que tienen los más ricos, los empresarios y los políticos del mundo. Pero bueno, el 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida. Recuerden ustedes de sus clases de geografía en la secundaria que tenemos el polo norte y que tenemos el polo sur, ¿no? El polo norte es el Ártico, mientras que el polo sur es la Antártida. Sí, las gruesas capas de hielo que se están derritiendo, por cierto, en el polo sur son las que contienen el agua dulce. De ahí también la importancia de que no se derrita, pero bueno. Solo, fíjense ustedes, 0.007% del agua existente en la Tierra es potable. Y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Y que la Tierra podría limpiar. De hecho, no es que podría, sino que la está limpiando. El problema es que consumimos más de lo que se puede limpiar, decía yo hace ratito, de manera natural, ¿no? El cuerpo humano adulto contiene un promedio de 42 litros de agua, lo que equivale a 70% de su masa corporal. O sea, somos más agua que nada. Y por eso es que cuando no bebemos suficiente agua, nos desbalanceamos muchísimo. Entonces, un punto muy importante. Bien, continuemos. Decíamos hace rato, entonces tenemos diferentes biomoléculas, biovida. Entonces, estas moléculas que ayudan a la vida, aparte del agua, en segundo lugar, pues vamos a tener a los carbohidratos, ¿sí? Allí tenemos la manera en que podemos clasificar a los carbohidratos, ¿no? Estos compuestos, de manera común, de manera coloquial, los denominamos azúcares y son indispensables para la vida porque son fuente de energía, chicos. Esto es bien importante. O sea, ¿por qué necesitamos carbohidratos? Porque es energía. Miren, para decirlo con una analogía muy sencilla. Si yo les preguntara qué necesita un automóvil para andar, me dirían que gasolina, ¿no? Si les pregunto
¿Qué necesitamos los seres humanos? ¿Sí? A ver, les voy a poner aquí. Bueno, mejor así. La gasolina es a un carro lo mismo que los azúcares a los seres humanos. Bueno, voy a poner animales. Que no solamente los seres humanos, o sea, también todo tipo de animales, ¿no? Entonces, los carbohidratos son nuestra energía, así como si un carro no pudiera tener gasolina, bueno, si un carro no tiene gasolina, no podría andar, no podría avanzar, no podría caminar. Bien, pues de la misma forma, si nosotros bajamos nuestra reserva de carbohidratos o de azúcares, que es lo mismo, simplemente no podríamos realizar todas nuestras funciones y no solamente caminar, o sea, no podríamos pensar, no podríamos movernos, y cuando digo movernos no es que me desplace solamente de un lugar a otro, cuando digo movernos estoy pensando en levantar la mano para llevar acá, llevarme la cuchara con comida a la boca, o sea, así de sencillo, ¿no? Mis problemas, no, perdón, mis procesos cognitivos, mi pensamiento, la memoria, etcétera, todo eso que realiza el cerebro no podría realizarse. De hecho, déjenme decirles que el cerebro es un gran consumidor de carbohidratos. De todos los carbohidratos que nosotros consumimos, la mayoría van a parar al cerebro para realizar todos los procesos que éste realiza, ¿no? Pero por supuesto que también necesitamos carbohidratos para muchas otras cosas, ¿sale? Para crecer, por ejemplo, para, híjoles, para todo lo que se imagina, ¿sale? Ok, entonces, como vemos aquí, los carbohidratos o azúcares se van a dividir en dos grandes grupos, los carbohidratos simples y los carbohidratos compuestos. A los carbohidratos simples se les llama así porque están constituidas por moléculas sencillas a las que se le van a llamar monosacáridos. El prefijo mono significa uno y sacárido es azúcar. Hago una pausa aquí y entonces aquí encontramos otro de los nombres que van a tener los carbohidratos, ¿no? Entonces, los carbohidratos los vamos a llamar azúcares o los vamos a llamar sacáridos. También así les vamos a denominar. Ok, tenemos entonces monosacáridos, es decir, moléculas sencillísimas de azúcares simples, como lo es la glucosa, como lo es la galactosa o como es la fructuosa, ¿no? La glucosa es el azúcar más común que tiene nuestro cuerpo y es precisamente la gasolina de los seres humanos. Sin glucosa no funcionamos. Muchas sustancias tienen azúcares en diferentes cantidades. Por ejemplo, la galactosa. La galactosa es un tipo de azúcar que vamos a encontrar en algunos productos y la fructosa, por ejemplo, es un monosacárido que encontramos en la fruta. La galactosa la encontramos en la leche, constituyendo, ahorita les voy a decir, y la fructosa se llama fructosa porque la encontramos entre otras partes en la fruta, ¿sale? Ok, entonces estos son los simples o monosacáridos. Pero resulta que las cadenas de sacáridos simples se van a unir y entonces voy a decir que tengo azúcares compuestos o carbohidratos compuestos o sacáridos compuestos. Vamos a tener de dos tipos, los disacáridos y los polisacáridos.
disacáridos cuando son dos. Recuerden ustedes, el prefijo di significa dos. Entonces se unen dos monosacáridos y me van a dar como resultado un disacárido. Pero, decía yo, la construcción es bien compleja, pero verdaderamente compleja. Y entonces va a suceder que pueda yo tener polisacáridos. Y el prefijo poli significa muchos, muchos tipos de sacáridos, ¿no? Dentro de estos polisacáridos, por ejemplo, bueno, vamos primero con los disacáridos, los de dos. Vamos a tener, por ejemplo, la maltosa. Vamos a tener la lactosa, que también la encontramos en la leche. Y vamos a tener la sacarosa. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa es la unión de una molécula de fructosa y de galactosa. Si juntamos fructosa con galactosa son dos, ¿verdad? Bueno, pues esa nos va a dar esto, la sacarosa, ¿sí? Igual, lo mismo, la maltosa es la unión de otras sustancias. La lactosa es la galactosa, pero no recuerdo con qué otra. Si es galactosa con glucosa o galactosa con fructosa. Creo que es galactosa con fructosa, nos da lactosa. Entonces, acuérdense, dos disacáridos. Y cuando la unión es compleja, es decir, son muchos, 3, 4, 5, 6 o cualquier cantidad de azúcares simples, entonces vamos a tener los polisacáridos. Tenemos tres ejemplos muy sencillos. La primera, el primer ejemplo de polisacárido es la celulosa. La celulosa la vamos a encontrar en la madera. Ahora, recuerden que las hojas de papel, por ejemplo, donde están ustedes escribiendo, por cierto, que espero que estén tomando apuntes de todo esto. Bien, cuando se unen, por ejemplo, glucosa, diferentes tipos bueno, varias glucosas, vamos a tener celulosa. Les decía, el papel de su cuaderno es una celulosa. Se dice que son, bueno, es una sustancia, es un carbohidrato de moléculas muy, muy fuertes, están unidas de manera muy, muy poderosa, por así decirlo, ¿no? Ustedes ya vieron el cuatrimestre pasado enlaces químicos, vieron, por ejemplo, cómo se forma el metano, el propano, el butanol, por ejemplo, los alcoholes, todo eso, ¿no? Y se dieron ustedes cuenta que el carbón tiene 4 enlaces y que se puede unir a otras sustancias y que puede haber enlaces dobles y enlaces triples, ¿no? Bueno, pues entonces la celulosa es un azúcar que tiene enlaces fuertes, muy, muy fuertes y que son muy difíciles de romper. Esto lo que genera es que si nosotros seres humanos, nos comiéramos una hoja de papel, dado que es un azúcar y dijimos que el azúcar es energía, pues ¿qué creen? No sucedería exactamente nada. Así como la comemos, así la eliminamos, porque no realizamos ninguna, no podemos romper esos enlaces químicos. Son enlaces muy fuertes. Entonces, así como la comemos, así la eliminamos. No podemos romperla, ¿vale? Ah, pero hay otra sustancia, hay otro polisacárido, aquí lo tenemos, llamado almidón. En el caso del almidón son la unión de
glucosa. Sí, acá acuérdense que aquí está la glucosa. Es la unión de varias glucosas que tienen enlaces débiles. ¿Sí? La glucosa entonces es un carbohidrato de enlaces débiles que sí podemos romper. Y es una fuente de energía maravillosa. Es más, los almidones nos dan más de lo que necesitamos. Ese es el gran problema con el almidón. El almidón lo encontramos en muchos alimentos. El primero que se me ocurre es, por ejemplo, las papas. La papa es una gran fuente de almidón y no debemos de comer muchas papas precisamente porque entonces tendríamos más azúcares, más carbohidratos de los que necesitamos, de los que debemos de quemar o los que podemos quemar, ¿no? Y bueno, para terminar, el último polisacárido que estamos viendo aquí es el glucógeno, que es también glucosa con enlaces débiles, es que es la manera en que se combinan y la cantidad en que se combinan, ¿no? El glucógeno lo vamos a ver cómo lo encontramos en las células, es parte fundamental de las células, ¿no? Tengo aquí entonces un pequeño esquemita en donde identificamos, por supuesto, como de manera simbólica, ¿verdad? No es que sea exactamente así, o sea, esto es muy simbólico. Cómo están unidas los diferentes disacáridos o polisacáridos para formar esos compuestos. No necesitan, bueno, aquí miren, yo les recomiendo, pueden hacer una captura de pantalla o tomarle una fotografía y luego ya pasarlo a su cuaderno. Cuando yo les revise el cuaderno, sí les voy a calificar que tengan estas imágenes. Entonces esto se queda como de tarea porque me queda claro que ahorita no lo podrían hacer. No es necesario que me pongan, acuérdense que estas son representaciones simbólicas de los átomos, ¿no? Nos dice aquí los círculos o las esferitas grises son las moléculas de carbono, los átomos de carbono, mejor dicho. Los rojos son los átomos de oxígeno y los grises claros y más pequeños son los de hidrógeno. Entonces, no necesito que me pongan así, pero sí pónganme los hexágonos y los pentágonos. Insisto, esto ya lo vieron en química, ¿sale? Y fíjense bien, glucosa más fructosa, me voy a regresar tantito. Acuérdense que la glucosa, aquí está, glucosa más fructosa, me dice que me va a hacer la sacarosa. Y acá la tengo, ¿no? Ahí está, la sacarosa, ¿no? Que de acuerdo a lo que tenemos aquí, pues es un disacárido, ahí está, 2-disacárido, ¿verdad? Luego tenemos glucosa más glucosa, me va a formar la maltosa. Ok, 2 moléculas de glucosa me va a formar la maltosa, ahí está, ¿no? Luego me dice que otras 2 moléculas de glucosa, que por cierto están acomodadas un poquito diferente, me va a dar lactosa. Ah, no es cierto, perdón, estoy leyendo mal. Galactosa, sí, hace ratito sí les dije. Galactosa más glucosa es la lactosa. Repito, galactosa más glucosa me da lactosa. ¿Sale? Estas, tanto la galactosa como la lactosa, la encontramos en la leche. Luego glucosa más glucosa, pero beta, me da celobiosa, que es otro tipo de disacárido que aquí no se los anoté, pero que bueno, obviamente, pues irían aquí, ¿no? Hay muchos tipos de carbohidratos, hay muchos tipos de sacáridos. Con esto son suficientes, ¿no? Para que vayan teniendo una idea entonces de cómo se van uniendo disacáridos
más monosacáridos para hacer polisacáridos. Ok, continuamos. La tercera biomolécula, la tercera que vamos a ver aquí es los lípidos. Acuérdense, ya llevamos dos. Llevamos el agua. La segunda son los azúcares o carbohidratos. Y esta tercera que vamos a comenzar son los lípidos. Bueno, pues así como podemos decir galactosa, perdón, así como podemos decir azúcares o carbohidratos, pues también podemos decir lípidos o grasas, ¿no? ¿Y qué creen? Que las grasas también son base de la energía. Pero esas son esta se dice que es energía de reserva. ¿Sale? Los lípidos o grasas son energía de reserva. Y ahí lo estamos mirando, ¿no? Hay diferentes tipos de lípidos. Nosotros los vamos a encontrar en sustancias grasas, en aceites y ceras. Cuando digo sustancia grasa, imagínense esa grasa del pollo amarillenta, esas son sustancias grasas. El aceite, como el que ocupamos en la cocina, o las ceras con las que abrillantamos algunas cosas. Bueno, como les decía hace ratito, aportan energía y mantienen la temperatura corporal. Ustedes verán que una persona que es sumamente delgadita, generalmente suele ser muy friolenta. Esto es porque precisamente no tiene ese recubrimiento de grasa. La grasa evolutivamente fue algo que le dio al ser humano la gran posibilidad de sobrevivir, sobre todo durante los inviernos. Saben ustedes que, por ejemplo, algunos animales como los osos y los conejos allá en el norte tienen este mecanismo de hibernar porque los inviernos pues son muy difíciles para conseguir alimento. Entonces, el ser humano morfológicamente a lo largo de los miles de años fue obteniendo, vamos a decirlo así, depósitos de lípidos que cubrían todo su cuerpo, y esto era genial porque esto le ayudaba a vivir en esos momentos, sobre todo, por ejemplo, en la época de las glaciaciones, la última glaciación que hubo en el planeta. Ustedes recuerdan esta película de la era del hielo, pero la uno, las apariciones que tienen con los seres humanos, esas apariciones son, digamos, como muy reales de cómo debió de haber sido el planeta en ese momento. No me estoy refiriendo a que se iban a encontrar con un mamut y con un dientes de sable. Bueno, de hecho sí se los encontraban, pero se los comían, ¿no? Los cazaban. No, yo lo que me estoy refiriendo es al entorno que hay en el mundo, en el planeta, durante esa última glaciación que se recapitula en esa película de la era del hielo. Bueno, ok. Entonces han sido los momentos más fríos por los que han pasado los seres humanos a lo largo de su historia evolutiva. En esos momentos, estos reservorios liposos o lípidos, los reservorios de lípidos, eran verdaderamente geniales porque ayudaban a que los seres humanos no perdieran mucha grasa, perdón, mucho calor.
Entonces, esa es una de los trabajos, vamos a decirlo así, una de las funciones, aquí nos dice claramente funciones de los lípidos, pero también nos dice que es estructural. Esto quiere decir que son parte constitutiva de las membranas. Piensen ustedes, ¿cuál es la estructura o cuál es cómo se construye una casa? Bueno, pues con ladrillos, ¿no? Bueno, pues así como una casa se construye con ladrillos y con madera, por ejemplo, por poner algún ejemplo, bueno, pues las células, los órganos, los tejidos, se constituyen a través de membranas que están hechas de grasa o de lípidos, ¿no? Sirven de cochecito, sirven de transporte para las proteínas. Es decir, las proteínas, que ahorita vamos a hablar de ellas, las llevan de aquí para allá y de allá para acá dentro de la célula. Por eso es transporte de proteínas, ¿va? Producen textura y sabor en los alimentos. Desgraciadamente, los alimentos más sabrosos, y si no, piénsenlo, son los que tienen más grasa. Si ustedes se hacen unos huevos, por ejemplo, en un sartén de estos antirrepelentes, estos que tienen teflón o no sé qué tantas sustancias nuevas que no necesitan aceite, nunca les van a saber como un huevo frito hecho en un sartén que sí tenga aceite. Piensan por qué las garnachas, los tacos, todo eso es tan sabroso, porque tiene grandes cantidades de grasa. Las carnitas de puerco, por ejemplo, son sumamente grasosas, pero son sumamente sabrosas. ¿Por qué? Porque su textura, su consistencia le da sabor, es algo que nos gusta, y esto también es parte de nuestra historia evolutiva. Porque esto es muy sencillo, fíjense bien, piénsenlo. ¿Al hombre prehistórico le gustaba comer carne grasosa? Pues sí, ¿por qué? Porque eso a la vez le mantenía o le ayudaba a la estructuración de su cuerpo. ¿Sí? Entonces es lógico que evolutivamente en un nivel primario nos guste la grasa. Solamente que aquí hay una gran diferencia, les voy a decir. El hombre prehistórico, el hombre de las cavernas, es más, los seres humanos todavía hasta hace 300 años, hasta hace 300, 200 años, realizaban una gran cantidad de actividad, iban de aquí para allá, piensen en los nómadas hace miles de años, ¿no? O ya no tan lejos, en tiempo de la Revolución Francesa o aquí a lo mejor en tiempo de la independencia, no había carros. Ciertamente había carretas que estaban jaladas por animales, caballos, etcétera. Pero ¿quiénes tenían esas carretas? Pues obviamente los más ricos. ¿Quiénes tenían caballos, camellos, elefantes para transportarse de aquí a allá? Pues los más ricos. Entonces el hombre común, el hombre pobre, el hombre no muy agraciado económicamente, pues caminaba de aquí para allá. Entonces quemaba mucha energía. Hoy por hoy no. Tomamos transporte, nos subimos al carro o nos subimos a un micro, nada más para ir como 5 o 6 cuadras. No realizamos nada de ejercicio. Y no me digan ahorita con esta pandemia que no podemos salir o que no podíamos salir libremente, ¿no? Entonces, imagínense. Sí, el hombre anterior, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El hombre, no solamente pensando en los cavernícolas, sino el hombre del pasado, el hombre de hace varios siglos todavía, pues realizaba mucha actividad, por lo tanto quemaba mucha energía, quemaba muchos lípidos. Hoy no es así. Hoy somos demasiado sedentarios. Y no me digan que se inscriben al gym y todo eso, porque la gran mayoría deja el gym unos meses después, pero bueno, ok, eso es otro tema.
Bien, tenemos que los lípidos regulan funciones del organismo necesarias para el crecimiento y esto es hasta cierto sentido lógico si son elementos constitutivos de las células. Piensen ustedes, una célula, 2 células, 3 células. Bueno, como se van creciendo de 2 en 2, se van dividiendo de 2 en 2, tenemos una célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 36 células, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos lleva al crecimiento. ¿De qué? De lo que ustedes me digan. De una planta, de un insecto, de un animal, el ser humano, bueno, los seres humanos somos animales, biológicamente somos animales, porque no nos comportamos como una planta, no nos comportamos como una bacteria, nos comportamos como cualquier animal, biológicamente hablando. Entonces, pues los lípidos tienen dentro de una de sus funciones más importantes ayudar al crecimiento, ¿sale? Por eso dice que son estructurales. Tenemos diferentes tipos de lípidos, por ejemplo, fosfolípidos, aglicéridos, esteroides, carotenoides, etc. Ok, continuamos. Siguiente biomolécula esencial para la vida. Llevamos 3. La proteína o las proteínas serían las cuartas biomoléculas. Me voy a regresar tantito. Bueno, cuando estábamos hablando de agua, pues ya sabemos, ¿verdad? H2O, hidrógeno y oxígeno. Acuérdense de qué es CHOMS. ¿Cuáles son los elementos de CHOMS? Ah, ya los borré. Bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Ok. Entonces, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Fíjense ustedes cómo lo que va a variar es la cantidad y la manera en que está acomodada, ¿sale? Ok. En el caso de los lípidos, pues aquí tenemos, fíjense, son largas cadenas de oxígeno, de hidrógeno y de carbón. Carbón, 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 no se alcanza a distinguir, está muy pequeñito, pero es lo mismo, carbón, hidrógeno y oxígeno. Acomodados, por supuesto, de forma muy diferente, estas son cadenas lineales, ahí están, a diferencia de estas cadenas cíclicas, ¿verdad? Otra vez lo voy a decir, estos ya lo vieron en química, que es una cadena lineal y que es una cadena cíclica. Bien, pues entonces las proteínas también están en ese sentido, ¿no? Las proteínas también tienen o también están conformadas por hidrógeno, oxígeno. Ah, pero aquí vemos nitrógeno. Esta es la gran característica de las proteínas. Las proteínas tienen nitrógeno acomodadas de diferentes formas y pues esto va a hacer que tengamos aminoácidos. Aquí dice 1, aminoácido 2 o bueno, y van a tener una unión a la que se le va a conocer como enlace péptido. Este enlace péptido, cuando se realiza el proceso de metabolismo, se rompe, se separan, ¿sí? Se forman 2. Ahí es. Hay ocasiones en que existe enlace dipéptido. Dipéptido es 2. ¿Sale? Las proteínas se van a constituir de partículas más pequeñas, que bueno, hasta ahorita no les había dicho, a las que les voy a llamar aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Las moléculas constitutivas de las proteínas.
hagan de cuenta que son ladrillos, ¿no? Yo estoy hablando de pared. ¿Y con qué se constituye la pared? ¿Con qué se construye una pared? Con ladrillos. Ah, bueno. Entonces, en este sentido, yo tengo proteínas. La proteína es mi pared. ¿Con qué se hacen las proteínas? Con aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son como los ladrillos. Se unen entre sí para formar péptidos. A través, obviamente, del enlace péptido. Ahí está. Bueno, lo que es importante para ustedes ahorita es que las proteínas se forman con aminoácidos. Y los aminoácidos, pues ya vimos, son cadenas también de carbono, hidrógeno y sobre todo nitrógeno. Es muy, muy importante, ¿sale? Cadenas de nitrógenos. Puede haber 1, 2 o 3 nitrógenos. Aquí tenemos 2, pero también hay 1. Y por ahí, bueno, no tenemos en la imagen, pero puede haber 3 hidrógenos. Entonces, los aminoácidos se pueden conformar de cadenas de carbono que pueden tener 1, 2 o 3 nitrógenos. ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas sirven para muchas cosas. Pero sobre todo esto sí quiero anotarla. Esta es una de las funciones principales. Tenemos formas, creo que sí, ¿no? Ah, esta es una de las cosas principales. Ay, no la puedo mover. Esta es la principal función de las proteínas. Ser parte estructural, es decir, ser los ladrillos de muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Ok, tenemos proteínas como la ovalbumina, luteína, ferritina, colágeno, elastina, queratina. Tal vez estas las han escuchado más, son las proteínas más conocidas. Mucoproteína, insulina, también la insulina, por supuesto que sí, hormona de crecimiento, proteínas G, hemoglobina en la sangre, hemagina, lipoproteínas, inmunoglobina, fibrinógeno, trombina, actina, miosina, tubulina. Hay muchísimas proteínas. Vamos a hablar, a ver, de cuáles son. No quiero decir las más importantes porque por supuesto que todas son muy importantes, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner aquí el colágeno, la elastina. Ay, que si no se ve. Vamos a ponerla con blanco. Sigue debiendo ser verde. Bueno, ustedes nada más fíjense. La queratina, la insulina, por supuesto la hormona de crecimiento, hemoglobina. Acá no puedo ver. Ok, vamos a dejar estas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son de las más representativas. Y que las estoy marcando porque de estas vamos a hablar en su examen. ¿Va? Pero bueno, nos dice aquí que la ovalbumina es un almacén de aminoácidos. Gluteína, que la encontramos en el trigo, ayuda al crecimiento de la semilla. Ferritina, almacena hierro en el vaso, ¿sí? Ferro, pues de ferroso, ¿no? De fierro.
Recuerden ustedes que fierro y hierro es lo mismo, ¿sale? Colágeno forma tendones, huesos, cartílagos, piel. Cuando vamos creciendo, bueno, cuando nacemos tenemos una gran cantidad de colágeno y esa es una de las razones por las que también tenemos una piel muy bonita cuando somos niños y conforme vamos creciendo nuestra piel va cambiando de textura. Cuando llegamos a la tercera edad, las reservas de colágeno ya no se producen tan fácilmente, tenemos poco colágeno y por eso es que nuestros huesos se vuelven más frágiles, la piel, los tendones, los cartílagos pierden consistencia. Lo mismo sucede con la elastina, elástico. Imagínense ustedes, ¿no? Ya va diciendo de qué se trata esta proteína estructural. Es un conector elástico entre las células. La queratina forma la piel, derivados, pelo, plumas, en el caso de los pájaros, por supuesto, las uñas y las garras. Por eso es que muchas veces nos tratan de vender sustancias con queratina, sobre todo cuando queremos que nos crezcan las uñas de manera natural, ¿no? O cuando queremos tener un pelo muy hermoso, pues los laboratorios buscan vendernos queratina. Déjame decirles que ninguna de estas sustancias que nos venden para untar, para poner en champú, vemos muchos champús con colágeno, no nos sirve. Esto tenemos que consumir productos que contengan estas proteínas, sobre todo de consistencia animal. Es la realidad, ¿no? Mucoproteínas, pues lo dicen, ¿no? En las mucosidades son líquidas, insulina, que regula el metabolismo de los azúcares. Por eso es que cuando se daña el hígado, la producción de insulina deja de darse y entonces la producción del azúcar pues se distorsiona, vamos a decirlo así, ¿no? Hormona del crecimiento, metabolizar es transformar, ¿sale? Calcio y fósforo en sustancias que no sean útiles a los seres humanos, ¿sale? De transporte, sirven de carro, por así decirlo, para llevarlo de un lugar a otro de la célula, la hemoglobina, que transporta oxígeno en los animales vertebrados, hemacianina, transporta oxígenos en invertebrados, por ejemplo en gusanos. Las lipoproteínas transportan lípidos, transportan grasas en la sangre, inmunoglobinas, que ayudan a la defensa inmunológica para no enfermarnos tan fácilmente de gripa, catarro o inclusive ahorita del COVID, ¿verdad? Fibrinógeno y trombina, coagulación de la sangre. Esta igual y sí vale también que le pongamos su respectiva palomita, la verdad es que sí, le vamos a poner palomita a la trombina. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿vale? Actina, contracción muscular en las miofibras, se va perdiendo también con el tiempo, por eso también cuando somos grandes ya no somos tan flexibles. ¿Qué hice? Ahí está. Ok. Miosina, contracción muscular en las miofibras, ya dijimos, y la tubulina forma microtubos del citoesqueleto de las células, que ya en la unidad 2 vamos a hablar de células. Y creo que por ahorita vamos a terminar. Bien, los espero por favor en Zoom, conéctense inmediatamente y les agradezco mucho su atención.